México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, tratado de libre comercio e hidrocarburos, entrega del sistema bancario. Sección 9. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Arp Elú es una dupla que viene a configurar otro consorcio preponderante aparecido en la temporada procreada por el México neoliberal, por lo que como empresarios prominentes de nuevo cuño se originan en el ámbito financiero, en los atracos en la bolsa, dicho sea sin ambajes, fuente de no pocas nuevas fórmulas de la nueva oleada capitalista, comenzando por hacerse de la casa de bolsa Acciones y Valores para posteriormente consolidarse con el grupo financiero Banaxi, plataforma de lanzamiento hacia la compra de Banamex, el más importante de los bancos de México, un caso neto de capital monetario y por acciones con participación en empresas mercantiles importantes, tales como Roberts, Paris Londres, Crisova, Unión Carbide, para ser capitalistas de bolsa, acciones Gran Banco y un cúmulo de acciones en empresas importantes, empresarios modernos, a la nueva ola. Si el Banco Nacional de México es el banco número 1 del país, Acciones y Valores se ubicaba como el grupo financiero número 1 en capital contable entre 26 casas de bolsa, siendo también el número 1 en utilidades netas en millones de pesos hacia 1992. Lorenzo Zambrano con Cementos Mexicanos, Cemex, fue creciendo desde el norte de México hasta cubrir todo el país de cemento, pasando a convertirse en una transnacional, incursionando lo mismo en Centroamérica que en Sudamérica, e incluso siendo capaz de adquirir a Pacific Coast Cement Corporation de Los Ángeles, con la que logra distribuir su producto en la costa oeste de Estados Unidos. Típico caso de una empresa que crece absorbiendo la competencia regional, después nacional, habiendo adquirido aquí en México las cementeras del grupo Anáhuac, empresas Tolteca, que se sumaron a sus otras subsidiarias, Grupo Empresarial Maya, Cementos Guadalajara, Cementos Monterrey, Sunbelt Enterprises, Bandeno Corporation, Turismo Cemex, Hoteles Marriott y Fabricación de Maquinaria Pesada SADCB. Viniendo a ser el Grupo Cifra, el cuarto conglomerado empresarial detrás de Carso, Visa y Vitro, tratándose en este caso del consorcio comercial más importante de México, perteneciente a la familia Arango Arias, dueños de 35 tiendas de autoservicio Aurrera, 33 Superamas, 74 restaurantes Vips y El Portón, 21 bodegas Aurrera y 27 tiendas de ropa Suburbia, incursionando en una escala más preciada de supermercados con la cadena de tiendas Club Aurrera para consumidores de alto nivel a lo American Way of Life. De ahí el que establecieran una asociación con la cadena de tiendas norteamericana Walmart, lo que vino a representar invitar a León a cenar a casa. Un año después, en julio de 1993, se constataba que la plutocracia mexicana, aupada por el salinismo, no hacía sino crecer. Si en 1991 eran tan solo 2 los supermillonarios Forbes, en el 92 se habían incrementado a 7 y en el 93 alcanzaba su máximo con 13, lo que podía ser presumido en Los Pinos como la confirmación del éxito alcanzado por la administración Salinas. Al menos así lo consideraba la revista Forbes, mostrándose como Carlos Slim con Telmex incrementaba su capital, el que se le estimaba en $3.700 millones y sumando. Por su parte, la asociación Aurrera Walmart abría 87 tiendas de descuento y departamentales, para cuando Cemex lograba adquirir a las 2 más grandes productoras de cemento de España, habiendo pagado por ellas $1.800 millones, convirtiendo a su empresa Cemex en el cuarto productor a nivel mundial. En México, Cemex acapara el 63% del mercado cementero. Un nuevo invitado al selecto club venía a ser Enrique Molina,
propietario de la franquicia de Pepsi Cola en México, Grupo Embotelladora México, Gemex, considerada como la más grande del mundo de dicha empresa embotelladora de gaseosas. Familia Molina, que sabiendo aprovechar la venta de ingenios azucareros, se quedó con 4, pasando a ser el grupo productor del 10% del azúcar producido en todo México, teniendo propiedad asimismo en una empresa transportista encargada de distribuir sus productos, logrando también absorber a las exparaestatales Garci Crespo y San Lorenzo, productoras embotelladoras de agua mineral y de agua natural. Y como era etapa de expansión, el grupo refresquero incursionaba en la propiedad de hoteles, adquiriendo los hoteles Ritz-Carlton, lo que indicaba que el capital en México no hacía sino fluir entre los magnates Forbes. No podía ser menos con la fortuna acumulada por la venta de cerveza de exportación. La cervecería Modelo, fabricante de la mundialmente conocida Corona, venía incrementando su capital en la medida en que crecía su distribución, siendo capaz de competir en el mercado internacional con las cerveceras europeas. Propiedad de Pablo Arambuzabala Ocaranza, hijo de los cofundadores de Modelo, quien también era accionista de Acciones y Valores, ahora Banaxi, y de la subsidiaria en México de la John Deere, teniendo por copropietario a Valentín Díez Morondo. Por esos días el éxito de ventas en el extranjero ya hacía codiciable a la Corona. De ahí el que la firma estadounidense estuviera ofreciendo $477 millones por el 18% de las acciones de la cervecería Modelo. Otra empresa que venía en franco ascenso era la panificadora Bimbo de los hermanos Servitje, Lorenzo y Roberto, quienes la habían fundado en 1946, creciendo hasta abarcar el 90% del pan empaquetado que se comercia en este país, no haciendo menos en su expansión al asociarse con la firma estadounidense Sara Lee para distribuir alimentos congelados en México. Cerrando la lista de los nuevos supermillonarios, Forbes aparecía Alberto Balleres Jr., heredero de la fortuna de su padre, Raúl Balleres, quien fuera considerado el hombre más rico de su tiempo, minería y ganadería en los estados de Durango, Guanajuato y Coahuila. Se estima que Alberto posee 50% de la compañía minera Peñoles, una cadena de tiendas de departamentos, Palacio de Hierro, e intereses en ranchos, seguros y el Banco Central Hispanoamericano de España, incluyéndose entre sus propiedades empresas taurinas y 3 ganaderías de reses bravas. Además de ser el mecenas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, templo de la teología neoliberal local, Alfredo Jalife Rame lo dijo, creado obviamente para fabricar los cuadros de funcionarios tecnócratas que requiere el México neocolonizado. Aunado a tales varones del dinero e industriales, resalta la figura de Carlos Jan González, político, empresario, líder del grupo Atlacomulco, emporio industrial comercial edificado en el Estado de México, que ejemplifica como ningún otro la fortuna que se consigue desde la militancia en el sector empresarial del PRI gobierno, sector privado, de la cual el grupo Maseca, propiedad de Roberto González Barrera, era otro ejemplo ejemplar, correlacionado con los de Atlacomulco, puesto que gracias a la intervención de Carlos Jan González, Maseca resultó favorecida en lo concerniente a la importación de maíz, hasta hacer de ella la empresa monopolio de la tortilla en México, con proyección a Centroamérica y a los propios Estados Unidos. Además de verse favorecido, Roberto Hernández en su amistad con Hank, no menos favorecido resultaba de su amistad con la familia Salinas, por lo que hacia 1990 Maseca se moderniza convirtiéndose en un holding que adquiere Banorte en junio de 1992, luego de reunirse en privado con el presidente Salinas en el Hotel Ambassador, en la ciudad de Monterrey. Al unísono de que Maseca se ve favorecida por la Secretaría de Comercio, con la determinación de que la mayor parte del maíz nacional e importado se destinase a la producción de harina para hacer tortillas prefabricadas, permitiendo el acaparamiento de su producción de manera industrial, pasando Maseca a convertirse en el monopolio que controla esta gramínea básica en la dieta del mexicano. No poca cosa, otro de los grandes logros de la modernización salinista.
para que de esta manera, en el novenario que cubre el salinato, las reprivatizaciones y el auge de los empresarios Forbes, aunados al poder de grupos como Atlacomulco, proceden a construir la jerarquía empresarial y política transeccional. Auténtico grupo de poder capitalista, después considerado como la mafia que se apoderó de México. Una historia de genios, una historia de México de signo neoliberal, apta para un álbum de estampitas. El salinato también fue un novenario adecuado para los del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, metieran las patas en la educación superior mexicana, aprovechándose de su condición de país deudor, comenzando por presentar su acostumbrado programa de reforma educativa, modernizante, programa que básicamente se empeñaba en reducir los presupuestos monetarios otorgados para pagar el personal académico requerido en las universidades públicas, haciendo permanente la caída de salarios tras la derrota de los sindicatos de la educación. Los expertos del fondo delinearon también la política y los criterios de reforma que deberán adoptar las instituciones educativas para lograr mayor eficiencia y productividad en la formación profesional de la población, educar obreros semicalificados y disminuir la investigación de ciencias sociales. He aquí dos propósitos a tono con el cambio de época, así como el mermar la propagación de la cultura crítica o auténtica que florece fuera de los círculos comerciales. Lineamientos acatados, lo mismo por la SEC que por las rectorías de las universidades públicas, sometiendo a los investigadores a la aplicación de criterios empresariales. Productividad individual es igual a estímulos monetarios. Chuchos. Induciendo a los investigadores a la supeditación de sus trabajos a formas de control académico. Su deber es ser competitivos y al que compita mejor se le paga un sobresueldo. Propuestas que evidencian la intención de convertir las universidades públicas en similitud a los tecnológicos o politécnicos, reproductores de la tecnología del primer mundo que viene patentada, sin criterio propio, para proponer los programas y proyectos acordes con la realidad de países subdesarrollados y afectados de mil maneras por la incidencia colonialista. Hacer depender a las universidades de recursos empresariales y o de los criterios tecnocráticos que se apoderan del Estado neoliberal, lo que lleva a influir en los programas de estudio y en los criterios de selección del personal académico y de los alumnos.